capítulo anterior repasamos, muy rápidamente por cierto, los antecedentes del expresionismo como respuesta artística y filosófica a esas terribles dos guerras mundiales. Un dato para que se entienda por qué el expresionismo intenta reflejar un extraordinario episodio de orden global, de orden mundial. Quiero que sepan que en la primera 1914-1918 y la Segunda Guerra Mundial 1939-1946 murieron 100 millones de personas. Traten de entender con los efectos que provoca la actual pandemia de COVID-19 en la humanidad, con sus decenas de miles de muertos, lo que debe haber sido la impresión que provocó en la humanidad esas dos guerras mundiales con 100 millones de personas fallecidas. Así que la vida, la muerte y básicamente la angustia existencial califican al expresionismo. Y recuerden lo que dijimos en el capítulo anterior, que el expresionismo forma parte de una escuela filosófica, el existencialismo, la que trata justamente esa angustia existencial, ¿no? Repasamos también en el capítulo anterior las diferencias entre los dos estilos. La visión interior del artista, la expresión en el expresionismo, y la copia fiel de la realidad, la impresión de la realidad en el impresionismo. Dijimos que el expresionismo defendía la libertad individual, la primacía de la expresión subjetiva, el irracionalismo, el apasionamiento y los temas prohibidos. ¿Cuáles son? Las ansias y obsesiones ocultas, los complejos sexuales, la muerte, la crueldad, lo horroríficamente bello, me encanta esta definición, la sorpresa como factor poético, el sueño actualizado, lo maravilloso, lo onírico, lo barroco, lo morboso, lo demoníaco, lo sexual, lo fantástico. Son todas circunstancias o condiciones de lo pervertido de la condición humana. Esto es lo que expresa el estilo expresionista. El expresionismo es existencialista, recuerden lo que dijimos de esta escuela filosófica, particularmente los trabajos de Jean-Paul Sartre y Albert Camus. La angustia existencial del hombre en situación, la vida y la muerte. Y el gabinete del doctor Caligari fue una expresión o una producción fundadora del estilo expresionista. Entremos en el cine un poco. Al primer expresionismo, de carácter muy teatral, el llamado caligarismo, le sucedió un nuevo cine que llegó a partir de 1920, porque autores y directores buscaban una aplicación directa del expresionismo al film con algunas modificaciones que son propias del arte del celuloide. Se orientaron hacia un estudio psicológico de la realidad cotidiana con personajes normales, pero tomando del expresionismo la simbología de los objetos y la estilización dramática. Bueno, de aquella época los principales éxitos fueron el Nosferatu, el vampiro de Murnau en 1922, Los Nibelungos de Fritz Lang en 1924, El Fausto de Murnau en 1926 y una película maravillosa que se llamó El Ángel Azul del alemán Sternberg en 1930. En 1927 Fritz Lang dirige la famosa Metrópolis, una obra maestra, tanto que ha sido considerada Memoria del Mundo por la UNESCO, donde se reconocen todas las innovaciones aportadas al arte cinematográfico por el expresionismo. ¿Y cuál es la clave?
en esta etapa del expresionismo, la escenografía. La escenografía expresa la esencia del drama. Veremos algunas escenas de esta película, Metrópolis, que he seleccionado para mostrar en este caso las escenas de conjunto, con una clara influencia del notable director teatral, actor y teórico ruso Svelobod Meyerhold, creador de la biomecánica teatral, un recurso que sería varias veces utilizado en todo tipo de obras expresionistas. Vsevolod Meyerhold, retengan ese nombre, volveremos sobre él. Bueno, pero estábamos en Metrópolis. Esta película muestra una gran ciudad del año 2026, es decir, dentro de pocos años para nosotros, donde la clase obrera vive por debajo, en una ciudad subterránea, trabajando laboriosamente para que la ciudad de arriba funcione utilizando muchas maquetas para ambientar ambos espacios. No voy a tratar mucho esta cuestión porque es estrictamente cinematográfica, pero Metrópolis, esas grandes escenas de las grandes ciudades, en realidad eran todas pequeñas maquetas que se filmaron con cercanía. La ciudad de abajo, la ciudad de los trabajadores, es lúgubre, con ambientes llenos de enormes y oscuras máquinas que no dejan espacio para las personas. Y la ciudad de la superficie, en cambio, es luminosa, con grandes jardines, rascacielos, unas autopistas magníficas, todo resplandece, y allí, otra vez, la escenografía transmite lo opuesto a las imágenes de la ciudad subterránea. Y para que la metrópolis de arriba exista, necesita de ese trabajo sacrificado de los obreros, que no descansan para que las máquinas funcionen correctamente y así permitir que la vida de los de arriba transcurra plácida y sin inconvenientes. Vamos a compartir varias imágenes de esta extraordinaria película, Metrópolis, Fritz Lang, 1927.
Metrópolis, ¿no? Un muestrario de la estética expresionista, que esa estética luego se incorporó al cine moderno a través de la obra de grandes directores como Carl Dreyer, John Ford, por supuesto, Carol Reed, el mayor de todos ellos, Orson Welles, o tal vez el polaco Andrzej Wajda. Pero ahora vamos entrándole al teatro. Y necesariamente voy a empezar por una disquisición de orden teórico, para que nos ubiquemos. El teatro tiene géneros mayores y géneros menores. Fíjense que ahora ya no hablo de estilos, ahora sí hablo de géneros. Los géneros mayores: la tragedia, la comedia, el drama, la tragicomedia y el auto sacramental. Y los géneros menores: el entremés, el paso, el famoso paso español, el monólogo, la farsa, la sátira y el vodevil. La tragedia, primer género mayores, es una obra de un asunto tremendo, siempre asociado a grandes cuestiones morales, muchas veces desmesurado, terrible y habitualmente de desenlace funesto. Sus personajes principales son siempre notorios, ilustres o heroicos. Este teatro tiene tres grandes épocas: la de Grecia y Roma, con Esquilo, Sófocles, Eurípides; luego la etapa clásica en Inglaterra, Shakespeare; y luego la etapa de la Francia del Renacimiento, Corneille, Racine. La comedia, en cambio, o al mismo tiempo, provocando la risa del público, persigue también objetivos moralizantes, como por ejemplo el reconocimiento de ciertos vicios y defectos, y la crítica a determinadas personas e instituciones. El equívoco de las situaciones es característico, ¿verdad?, de este género, que tiene siempre un desenlace optimista y que se diferencia de la farsa, que es un género menor. La farsa es una pieza cómica destinada exclusivamente a hacer reír, donde el asunto no necesariamente tiene que ser convincente o realista. El drama es un género teatral que representa situaciones y acciones de la vida mediante el diálogo de los personajes, que tratan cuestiones serias, profundas. ¿Qué quiere decir todo esto? Que los géneros son formas de interpretar la realidad. Todavía estamos en el plano de la realidad. Aunque me permitiré agregar un género que debe diferenciarse y colocarse entre los géneros mayores, que es lo que llamaría el teatro musical, ¿no? La ópera. Inclusive la ópera con sus propios géneros menores, la zarzuela y el sainete. Pero a mí me parece que merece, 100 años después, igual categoría de género mayor, la comedia musical, por su extraordinario desarrollo desde mediados del siglo XX hasta ahora. Y en la tragicomedia participan justamente los géneros trágico y cómico. Su desarrollo a partir del Renacimiento alcanzó gran relieve en los siglos XVIII y XIX con el melodrama y el drama romántico. Y por último, el auto sacramental, que es la representación de episodios bíblicos, misterios de la religión o conflictos de orden moral y teológico. Aquí descollaron muchos los españoles: Calderón de la Barca, Tirso de Molina, Lope de Vega. Y con respecto a los géneros menores, una rápida referencia. El entremés o el paso español es una pieza dramática de breve duración, un asunto sencillo y un tratamiento cómico
que se caracteriza por su lenguaje realista, por su lenguaje popular. Este género surgió en España y era habitualmente representada como pieza menor, como pieza corta en los intermedios de una obra mayor. Otro género menor es el monólogo. Es una pieza dramática interpretada por un solo actor con un parlamento extenso que puede ser pronunciado en solitario o en presencia de otros personajes. Y por último, el vodevil. El vodevil es una comedia con canciones y bailes de carácter marcadamente frívolo, alegre y siempre cargada de intrigas y enredos. Pues bien, ¿por qué hago este rápido repaso teórico de géneros mayores y géneros menores? Para señalar que todos estos géneros pueden interpretarse y ponerse en escena, ya sea de manera impresionista o de manera expresionista, porque ambas escuelas están vigentes y han tenido interesantes evoluciones que rescatan lo intrínseco de cada escuela. En la modernidad, el expresionismo encontró en el cine y en el teatro formas más accesibles, incluso más intensas, dedicadas a los grandes públicos, el arte para las masas. Pondría en esta categoría grandes películas como Apocalypse Now, Evita, Taxi Driver, esto en el cine, o con grandes comedias musicales como Cats o Rey León en teatro, que son buenos ejemplos de expresionismo moderno. Bien, de esta manera terminamos el capítulo segundo. Vuelvo sobre la recomendación que dejé al pie del capítulo primero. Lean con atención el documento que se les adjuntó por correo electrónico, que tiene todos los contenidos teóricos de estos capítulos que estamos repasando. Nos encontramos en el próximo.